Me tocó intervenir en el juicio a los comandantes en jefe desde la Fiscalía de la Cámara Federal. Yo trabajaba en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 3, que estaba a cargo de Estrasera. Había ingresado en el año 1981, en plena dictadura, y lo conocía de antes, a Estrasera lo conocía familiarmente. Después a él lo sacaron de la Fiscalía Federal y lo habían designado juez de sentencia. Y en cuanto llegó la democracia, el primer día de la democracia lo designaron fiscal ante la Cámara Federal. Reemplazó a Francisco Laplaza, que había sido fiscal durante como 40 años en esa Fiscalía Federal. Y al mismo tiempo designaron a los nuevos camaristas. Y cuando lo designaron, él no, yo creo que no sabía que iba a tener que hacer el juicio a los comandantes. El plan de Alfonsín era que lo juzgaran los propios militares. La idea era que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas hiciera el juicio a los militares, y en la justicia federal había procesos en trámite, ya durante la dictadura había procesos en trámite en los cuales se estaban investigando los hechos ocurridos con mucha dificultad. En uno de esos procesos, por ejemplo, lo habían detenido a Emilio Macera. Un poco después de la Guerra de Malvinas lo detiene el juez Salvi a raíz del caso Branca, que era un empresario que había sido secuestrado y llevado a la ESMA, donde se habían apoderado de todos sus bienes. Un caso muy mediático en aquel momento. Y eso había un poco desatado la investigación de lo ocurrido en la Escuela de Mecánica, sin perjuicio que todavía no se sabía exactamente lo que había pasado. Cuando empezamos a trabajar en la Fiscalía, lo primero que me piden antes de ir a trabajar directamente a la Fiscalía, lo que me pide Estrasera es que vaya a trabajar con la causa de la AAA, que se estaba tramitando en el Juzgado Federal 5, en la Secretaría 15, y voy a ver el expediente, a hacer lo que se llamaba un punteo. Eran expedientes escritos y el punteo era un resumen de lo que había dentro del expediente. Una causa, Radicén y Góñez se llamaba el denunciante, que se presentaba a denunciar que en la Quinta de Olivos había habido una reunión entre el jefe de la policía, el ministro de Bienestar Social, la presidenta, donde habían decidido a quiénes iban a secuestrar, pasaban diapositivas y ella decía este sí, este no. Bueno, esa era la denuncia inicial, y a partir de eso se habían investigado cosas. Había un militar que fue a informar que lo habían querido incorporar a la AAA, pero que él se negó, que lo habían llevado a unas instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social en aquel momento, donde funcionaba la Cruzada de Solidaridad, que funcionaba en unos galpones que todavía tiene el Ministerio de Desarrollo Social o de Acción Social ahora, enfrente del Aeroparque, y que ahí vio que había armas, y en otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Social también vio que había armas, que aparentemente eran para uso de la AAA, y algunas otras causas conexas. Cuando llegué a trabajar a la Fiscalía, ahí me dieron otro material para trabajar. Había expedientes de los consejos de guerra que habían venido junto con la información que había mandado el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que eran le decíamos las carátulas blancas, porque eran expedientes con cartulina blanca en la primera hoja, en los cuales se informaban distintos enfrentamientos ocurridos en la capital durante los años 1976, 77, 78, y en los cuales lo único que había era el decreto de inicio, las autopsias practicadas por la morgue judicial y después un decreto de cierre diciendo que no se había podido esclarecer otra intervención. Pero cuando uno leía las autopsias descubría que las habían hecho en la morgue con las reglas del arte, y entonces esas autopsias demostraban que no eran enfrentamientos. Los muertos tenían tiros en la sien, tenían las manos atadas, heridas premortem, estaban torturados, en fin, había todo tipo de descripciones de lo que había pasado con esos cadáveres, y claramente no eran muertes en enfrentamiento como se decía en el decreto inicial. O sea, eso ya daba la pauta de que había habido una forma orquestada de matar gente y de encubrir esos homicidios a través de esos consejos de guerra, que en principio eran secretos, pero que a raíz de la intervención de la Cámara Federal estaban saliendo a la luz. Pero cambió la metodología después de la incorporación de Moreno Campo a la Fiscalía, que era un secretario letrado de la Procuración que vino a colaborar con el fiscal, y empezamos a trabajar a partir de ahí en base a lo que había hecho la CONADEP, que por entonces había entregado el informe del Nunca Más. Así por primera vez hubo un informe circunstanciado de lo que había ocurrido durante la dictadura del país, hecho por un organismo estatal, ¿no? Antes de eso se había producido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también da cuenta de que lo que estaba ocurriendo en la Argentina era del año 1980, pero ese informe no tuvo difusión en la Argentina. Yo lo conocí muchos años después. Ahora está publicado en la página web de la Comisión Interamericana, pero en aquel momento, durante la dictadura, no lo publicaron los diarios, no se conoció. En el informe del Nunca Más había mucha información sobre el funcionamiento de centros clandestinos de detención,
donde había habido gente detenida que no se había informado a la justicia de su detención, y incluso había datos de personas sobrevivientes de esos centros. Es la primera información que llegaba de que había habido sobrevivientes de los centros clandestinos. Durante los primeros meses entonces pudimos trabajar con el material de la CONADEP, que cuando terminó y entregó su informe final, siguió funcionando un organismo que se llamó Subsecretaría de Derechos Humanos, que se armó a partir del cierre de la CONADEP, para seguir gestionando ese material. Y lo que hacían era clasificarlo, lo agrupaban por centros clandestinos y hacían las denuncias penales a la justicia federal. Hablamos con los abogados que trabajaban esos temas y con ellos elegimos los casos que tenían más prueba. El criterio fue elegir los casos que tenían más prueba y poder producir información sobre lo que iba ocurriendo. Yo trabajaba en la justicia durante la dictadura militar y no sabíamos. Yo no sabía lo que pasaba. Y mi tercera venía a mi casa, yo hablaba con él, él tampoco sabía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Obviamente sabíamos que había un golpe de Estado, sabíamos que había cosas que eran irregulares, pero no teníamos idea de que había el funcionamiento de centros clandestinos. Es decir, que el aporte de la justicia yo creo que fue un aporte de verdad fundamental. O sea, el primer aporte lo da la CONADEP, lo da esa comisión que da ese informe detallado con testimonios, con mucha información, pero que eso se haya podido revalidar en la investigación que se desarrolló a partir de lo que hizo la Fiscalía y lo que se logró hacer en la audiencia de juicio, que duró 3 meses la audiencia de juicio, es impresionante. La difusión que tuvo fue masiva, aunque no se transmitió en directo la audiencia, no se permitió transmitirla en directo, fue filmada toda por las cámaras de ATC, me acuerdo que era Argentina Televisora Color, y sin embargo no se pasaba, y lo que se pasaban 2 o 3 minutos por día por televisión, pero sin sonido. Y lo que sí había era mucho periodismo y había muchos extractos que se hacían en las radios hablaban todo el día del tema, y incluso se publicó un diario, el Diario del Juicio, que lo publicó Editorial Perfil. Yo tengo por ahí la colección del Diario del Juicio, donde cada día se iba haciendo la crónica, la transcripción de las declaraciones de los testigos, y la verdad que eran espeluznantes algunas cosas, ¿no? El testimonio de Adriana Calvo Velador, de gente torturada contando cómo la torturaron, o sea, distintos sobrevivientes que no se conocían sus declaraciones, ¿no? Y gente que no había ido a declarar a la justicia, que fue por primera vez por ahí a la audiencia de la causa 13. Yo creo que ese fue el aporte fundamental. Además, bueno, fue un cambio copernicano a la forma en la que venía trabajando la justicia, porque hasta entonces se trabajaba y se siguió trabajando después con el código escrito, el denominado código barrio, que hace que se tramiten las causas a través de expedientes reservados y secretos y nadie sabe lo que ocurre. En el juicio público, como se hizo el juicio de los comandantes, la prueba se produce en una audiencia y la puede ver cualquiera que se acerque a la audiencia o la puede informar la prensa, es decir, es otra forma de hacer justicia. Bueno, eso se inaugura a partir de ese juicio en la justicia federal. Había juicios orales en las provincias, pero la justicia federal tenía todavía esta metodología, la mantuvo hasta el año 91, ¿no? Estracera, cuando lo designaron fiscal de la Cámara Federal, no sabía que iba a ser el juicio de los comandantes. Y esto es cierto porque el discurso de Alfonsín público era que él quería que hubiera juicio y verdad y justicia, pero no explicaba cómo, y cuando hablaba de que el Consejo Supremo, que era el que, de acuerdo a las normas vigentes en la época de la dictadura, todavía juzgaba los delitos, juzgaran lo que había ocurrido, cosa que a uno le parecía absolutamente inverosímil que fuera a pasar. Curiosamente, Alfonsín consiguió, él, a través de los decretos 157 y 158, él ordena enjuiciar a los excomandantes en jefe y también a los comandantes de las fuerzas subversivas, ¿no? De los montoneros, del ERP, de la FARC, ordena que se hagan juicios contra esas personas. En el caso de los comandantes en jefe era un requisito del Código de Justicia Militar. Sin esa venia no se podía armar un proceso ante la justicia militar. Y el Consejo Supremo llega a dictar la prisión preventiva de Videla, Macera, Agosti, por lo menos creo, dicta la prisión preventiva. Y sin embargo después, cuando avanzaba la investigación y había mucha repercusión mediática ya de lo que hacía el Consejo Supremo y de lo que había hecho la CONADEP, dieron marcha atrás y dieron a entender como que todo estaba justificado en el marco de la guerra o algo por el estilo, en una resolución escrita que firmaron junto con uno de los informes que mandaban a la Cámara, y la Cámara entonces resolvió abocarse. Pero la posibilidad de que la Cámara se aboque no era parte del plan original de Alfonsín. Cuando él manda su proyecto de ley al Congreso, él preveía un recurso de apelación contra la sentencia definitiva del Consejo Supremo. Esta era la propuesta legislativa de Alfonsín. Y el Congreso cambió esa propuesta y en el debate parlamentario le incorporaron la posibilidad del abocamiento por parte de la Cámara Federal.
El abocamiento es que la Cámara decide hacer ella misma el juicio. La verdad es que lo hicieron en una norma que no tenía muchas disposiciones procesales de cómo hacer ese juicio, y la propia Cámara fue la que resolvió aplicar el Código de Justicia Militar y entonces hacer un juicio oral. No como es el Código de Justicia Militar, porque el Código de Justicia Militar interviene un tribunal militar que votan las cuestiones como jurado, es decir, no da fundamento, sino, bueno, como en un tribunal de derecho, ellos iban a dar fundamento a la decisión, no iban a votar las cuestiones como jurado, pero lo iban a hacer en juicio público. Y como en el Código de Justicia Militar, que el modelo es acusatorio, eh, iba a estar la Fiscalía a cargo. Y esto era una innovación copernicana en el sistema federal, porque en realidad la Fiscalía no tenía ese rol. En el Código Barrio, el juez es el juez instructor, siguiendo el modelo francés, siguiendo el modelo del juez inquisitivo, el modelo que todavía está en España. Entonces, la Fiscalía no tenía ni siquiera los recursos para hacer la instrucción. La verdad que cuando yo trabajaba en la Fiscalía Federal, venían los expedientes para que el fiscal dictaminara, hacía un informe escrito y devolvía el expediente. Estracera por ahí a veces iba a las audiencias, estaba cuando tomaban las declaraciones, pero las declaraciones se tomaban en el juzgado. En el juzgado se hacían, se ponían por escrito a máquina, se cosían en el expediente y todo ese trabajo se hacía en el juzgado. No había personal para hacer eso en la Fiscalía. Por eso, por ejemplo, vino Moreno Campo, vino más gente a colaborar, hubo que armar un equipo de trabajo en la Fiscalía, cuando le dijeron al fiscal, bueno, prepare la prueba. Y el fiscal era la primera vez que, la verdad, que fue innovador y fue arriesgado, porque también podía haber pasado que fracasara la Fiscalía en reunir prueba y no quedara más remedio que absolver por falta de prueba. Y el otro desafío importante que había, y yo creo que era tremendo, era acreditar la responsabilidad de los comandantes. Porque una cosa es ser presidente de la nación y otra cosa es ordenar los homicidios y otra cosa es hacer los homicidios. O sea, ¿por qué iban a responder por la ejecución del plan criminal? Bueno, esto no era tan claro desde el punto de vista de la teoría del delito, desde el punto de vista dogmático, esto es lo que presentan los mayores desafíos. ¿Cómo hacer que alguien que no sabe ni siquiera quién es el asesinado sea responsable de un homicidio? Porque la verdad es esa, los excomandantes no conocían ni el nombre de las víctimas, pero la acreditación de que estaban a cargo del diseño de un plan fue lo que permitió en gran medida demostrar la responsabilidad penal. ¿Este plan en qué consistía? Bueno, por un lado aprovecharon una estructura que venía de la democracia, porque durante el año 75 se había ya desatado la guerra contra la subversión, la había desatado el gobierno democrático. Habían, por un lado, dividido el país en zonas y subzonas militares durante la democracia, esto en el año 75, mediante un decreto, creo que era el 2770, y habían, en esas zonas y subzonas militares, habían subordinado las fuerzas policiales a las fuerzas armadas. Durante la democracia esto había ocurrido. Bueno, ese diseño de zonas militares y de teatro de guerra en el que se había convertido todo el territorio de la Argentina, donde las fuerzas policiales estaban subordinadas a los militares, se mantuvo, por supuesto, durante la dictadura y se aprovechó para ejecutar el plan criminal. Porque ahí esto, ¿qué era lo que les permitía? Les permitía armar grupos de trabajo, les decían grupos de tareas, les decían las patotas de secuestro que mandaban a reventar determinados lugares y a secuestrar a la gente que estaba en esos lugares, pero hacerlo con impunidad. ¿De qué modo? Avisando a las fuerzas de seguridad que estaban subordinadas, a las fuerzas policiales que estaban subordinadas al comando militar, que va a haber un operativo militar, que no intervengan para evitar el fuego cruzado, para evitar cualquier intervención. Bueno, estas órdenes solo las pudieron dar los comandantes en jefe, y eso se probó con reglamentos, con distintos medios, permitieron saber que la única forma en que esto pudiera haber funcionado así era porque los comandantes estaban al tanto de lo que había ocurrido. Y nosotros creíamos en la Fiscalía haber probado que además esto se había hecho por juntas, y por las decisiones que habían tomado en las juntas. Esto no prosperó en la Cámara y la Cámara terminó condenando de acuerdo a la responsabilidad por fuerzas, ¿no? Esto le permitió jugar con las escalas penales en el caso de la Fuerza Aérea, por ejemplo, incluso en la Marina en la última etapa aplicaron menos pena, pese a que estaba la Escuela de Mecánica funcionando con miles de detenidos, aplicaron menos pena a Lambrusquini, por ejemplo, que la que le pidió la Fiscalía, a partir de no acreditar la responsabilidad total por juntas de comandantes. En el alegato de Estracera a mí me sorprendió, yo lo releí hace muy poco, en realidad no lo conocía, porque cuando trabajamos en la Fiscalía, durante los alegatos seguíamos trabajando en la Fiscalía, nosotros no podíamos escucharlo. Y cuando él lo preparaba estábamos trabajando en otra cosa, o sea, tampoco participamos en la preparación de esos alegatos. Yo me sorprendí releyéndolo hace muy poco tiempo y transcribiéndolo hace poco para una publicación, el alegato de Estracera sobre la autoría inmediata, la calidad técnica de ese alegato, la información que tenía dogmática de lo que estaba ocurriendo en el mundo, porque bueno, trae la cita de Roxin cuando Roxin no estaba traducido al castellano todavía, lo habían leído en la Procuración, supongo con Paisao, no sé con quién más, con Schifrin seguramente, que leían muy bien el alemán,
Stacier también hablaba algo de alemán o estudiaba alemán, iba a la Goethe, me acuerdo de estudiar alemán, pero no sé en qué medida lo pudo traducir él mismo, pero lo cita claramente y cita distintas teorías que justifican la responsabilidad penal a través del aparato de poder. Bueno, y eso es lo que se logró acreditar y logró demostrar durante el juicio a los comandantes, como ellos, aún sin saber a quiénes habían ordenado matar, ordenaron matar y ordenaron que eso se cometiera y se cometiera por personas que, como autores directos, eran fungibles, porque ellos, si había alguien que no quería matar, lo podían reemplazar. Eso se probó muy puntualmente con el caso del teniente Devoto, que era una familia de La Plata, entera desapareció la familia esa. Él se negó a participar de los grupos de tareas y lo secuestraron a él y secuestraron a la familia. O sea, no había ninguna duda de que eran fungibles. El que no participaba terminaba secuestrado como si fuera como si hubiera sido un subversivo más, ¿no? Por negarse a participar. La magnitud de lo que se logró acreditar en las audiencias duraron 3 meses, las primeras 2 semanas fueron más llevaderas, digamos, desde el punto de vista emocional, porque eran testimonios institucionales. Me acuerdo que vino Patricia Derian, que había sido secretaria de Derechos Humanos de Carter durante los años de la dictadura y había hecho muchas gestiones, entre otras por Jacobo Timerman. Vino Jacobo Timerman a declarar, la declaración de él fue impresionante. Vino Depuy, que había sido un exiliado muy importante en Francia, gente de la embajada francesa, gente de las Naciones Unidas. Me acuerdo de la declaración de Snow, que era un médico antropólogo norteamericano que vino acá e introdujo unas técnicas que permitieron mejorar la forma en la que se hacían los procedimientos judiciales en aquel momento. Yo me acuerdo sobre todo en el año 81, 82, Piotti y otros jueces federales organizaban una serie de procedimientos en los cementerios e iban con las máquinas topadoras a levantar la tierra. Bueno, con la máquina topadora también se levantaban los elementos de prueba, con lo cual se rompían los elementos de prueba y se perdían. Este médico vino a proponer hacer esos mismos operativos, pero hacerlos más despacio con las técnicas de la arqueología, o sea, buscando los rastros, y a partir de esas técnicas forenses se fundó el equipo argentino de antropología forense, que hasta hoy sigue trabajando en distintas partes del mundo, haciendo esta antropología forense que permite obtener más rastros e identificar en aquel momento con técnicas que todavía no se contaba con el ADN, por ejemplo. Entonces era muy importante recuperar las piezas dentales, porque los odontólogos tienen la ficha dental de los pacientes, entonces sabiendo a quién estás buscando, se podían cotejar con las fichas de los que podían estar en esas fechas. En el equipo además hicieron también un trabajo fantástico de reconstrucción histórica de lo que había pasado, porque fueron relevando datos de las causas y eso les permitía saber a quiénes se buscaba en cada lugar, ¿no? Pensando por los habeas corpus que había presentados en determinada fecha. Bueno, sabían que si el habeas corpus se había presentado en el 76, no nos van a presentar en una exhumación de algo que se hizo en el 80, lo van a buscar en la exhumación en el año 76, y esto permitía acotar el marco de las búsquedas. Igual durante el juicio, que fue muy breve la audiencia en tiempos históricos, 3 meses de audiencia, fue mucho tiempo, fue mucho esfuerzo, pero lo que se hizo es aprovechar el trabajo que se había hecho los 8 meses que funcionó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. De ahí se sacó la mayor parte del material. Se habían pedido además, me acuerdo, los habeas corpus que se habían tramitado en todo el país. Había una habitación llena en la Cámara Federal que funcionaba en la planta baja del Palacio, en la zona que da a Tucumán y Uruguay, o la Valle de Uruguay. En esa zona había una habitación entera que recogía y recopilaba los habeas corpus que se habían juntado de todo el país. Eso también demostró que la metodología que se aplicó no se aplicó solo en la capital federal, se aplicó en cada uno de los comandos de zona en los que se habían implementado esas órdenes, y esas órdenes solo las pudo dar el comandante en jefe de cada Fuerza Armada, ¿no? Después, durante las audiencias, nosotros lo que hacíamos, habíamos hecho la preparación de la prueba que se iba a reunir en cada audiencia, es decir, éramos lo que conocíamos que iban a venir a decir cada uno de los testigos que estaba citado. Entonces nos quedamos cerca del fiscal Estracera y de Moreno Campo para cualquier duda que tuvieran poder esclarecerlos. Y entonces pudimos ver de primera mano las audiencias en los casos en los que habíamos trabajado. Yo me acuerdo de haber presenciado las audiencias en los casos de Mendoza relativos a la familia Ceruti, que es una familia que era propietaria de unas tierras en una zona de Chacras de Coria, creo que se llama, que es una zona muy importante. Ahora es todo un barrio importantísimo de la ciudad de Mendoza.
y les habían robado las tierras con un escribano. Habían llevado un escribano a la Escuela de Mecánica de la Armada para hacer la cesión de las tierras. Que lo peor es que la escribanía esa tenía el cartel enfrente del Palacio de Tribunales. Eso me acuerdo, que uno iba a trabajar todos los días y veía el cartel arriba del Petit Colón, o en la otra esquina estaba el cartel de la escribanía terceño, que había participado el escribano. Y no sé cómo el colegio escribano no le cerraba la escribanía. Personaje que había ido a hacer una escritura falsa, obviamente, a una persona secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, que además estaba siendo torturada al momento en que hace la escritura. Asocio también, creo, de Conrado Higinio Gómez, y Conrado Higinio Gómez le habían robado caballos de carrera. También que creo que son escriturales, los documentos de los caballos de carrera tienen que estar inscritos en el Jockey Club, los habían transferido, habían hecho la transferencia, no sé si también por escritura pública, de los caballos de carrera que le habían robado a una de las víctimas en ese caso. Me acuerdo otro caso que me impactó, en el que pude trabajar, es el de Automotores Orletti, que era un centro clandestino singular porque dependía de la CIDE, dependía de Otto Paladino, y la patota que operaba ahí era una patota muy vinculada a la AAA, que la manejaba un personaje, Aníbal Gordon, que era ya famoso en la dictadura, porque lo había secuestrado a Patricio Kelly, y lo habían logrado detener a Aníbal Gordon durante la dictadura. Había estado detenido y después había recuperado la libertad porque la Corte Suprema de la dictadura había anulado el allanamiento que habían hecho en la casa donde los liberaron a Patricio Kelly y lo habían liberado a Aníbal Gordon. En ese centro clandestino me acuerdo que había habido un grupo de uruguayos detenidos, entre los cuales estuvo el padre de Rodríguez Larreta, era Horacio Rodríguez Larreta, y Selmar Michelin, y algunos que fueron asesinados y otros que fueron liberados y trasladados al Uruguay, donde recuperaron la libertad. Cuando estaban ahí, los uruguayos escucharon cómo torturaban, por ejemplo, hasta la muerte a un abogado Santucho, que era de la familia de Santucho, no sé si estaban o no estaban en actividad de subversiva, pero lo torturaron hasta que lo mataron, con submarino húmedo, hundiendo en un tacho con agua Sofía. No, una cosa horripilante, descrita por todos los uruguayos de forma más o menos conteste. A ellos los torturaron, pero no tan brutalmente. Y me acuerdo que la patota que trabajaba en ese centro había secuestrado también a Mariano Grondona y a Venegas Lynch, creo que era la mujer de Marta Venegas Lynch o algo así, que era la mujer de Mariano Grondona. Que es un secuestro que no tuvo mucha discusión. Después vi que él algo había dicho durante la dictadura, pero después nunca más volvió a hablar de ese secuestro. Y lo que pude ver también cuando preparaba el material para esa audiencia es el habeas corpus que se interpuso por Mariano Grondona y la mujer, en el cual cuando los liberan, él va y cuenta lo que le había pasado y que los habían secuestrado del barrio Parque, los habían ido a buscar a la casa, los sacaron de la casa y los llevaron a los bosques de Palermo. Y en los bosques de Palermo los amenazaron, les mostraron fotos de los curas palotinos asesinados en Belgrano, que los habían asesinado el día anterior o en esos días. Y entre otras cosas mostraron una foto de los curas palotinos con el afiche de Mafalda, con un afiche de Mafalda donde ella le muestra a Guille, este es el palito de apoyar ideologías, ¿no? Y le marca la tolfa de la policía. Ese lo habían puesto arriba ese afiche lo habían arrancado de la pared y lo habían tirado arriba de los cadáveres. Y le habían sacado una foto a eso. Esa foto yo después la vi en la causa de los palotinos. Y a mí me impresionó lo de Mariano Grondona, porque también era un hecho secreto de la dictadura, que él lo había comentado, incluso había salido alguna noticia en los medios, ¿no? Y después nunca volvió a hablar de esas cosas. Incluso me acuerdo su vergonzante entrevista a Suárez Mason con Neustadt, lo entrevistó ya en Democracia. La última que le hacen antes de que Suárez Mason, después se escapó. Suárez Mason era el comandante de la zona 1 del ejército. Y ellos hablándole y justificando la necesidad de la lucha contra la subversión y que en toda guerra hay excesos, y justificando todo lo que decía Suárez Mason, que después de esa entrevista se escapó y quedó prófugo hasta que lo capturaron en Estados Unidos y Estados Unidos lo extraditó para que fuera juzgado en la Argentina y finalmente fue juzgado, no sé si falleció en prisión, Suárez Mason. Entre los uruguayos había una mujer que era Sara Riquelme, que me tocó estar en la sala de audiencias cuando ella declaraba, que tenía un niño que se llamaba Simón Riquelo, me acuerdo, el nene. Y ella cuenta que estaba con su hijo y que la separaron del hijo cuando estaba en ese centro clandestino y que el hijo no lo volvió a ver. Y esto contó en la audiencia en aquel momento. Esa chica después recuperó ese hijo en Uruguay gracias a la ayuda de Hellman y de otra gente. El chico ese se lo habían dado a un militar uruguayo y lo había criado un militar uruguayo como 10 años y ella cuando tenía 11 o 12 años recupera a ese hijo. Y en aquel momento, en la audiencia, cuando ella está declarando, se para el defensor oficial y dice, pero entonces la partida de nacimiento de este chico es un documento apócrifo.
voy a denunciar el uso del documento falso por parte de la testigo, quiero que la detengan en la audiencia porque está usando un documento, porque el chico se llamaba Simón Riquelo y ella era Sara, no me acuerdo Sara Riquelme creo que tenía ella de apellido y había otro apellido que era el del padre, pero no era Riquelo. Claramente ella estaba en la clandestinidad y lo habían inscrito con un nombre falso cuando nació para evitar ser detenidos. El defensor oficial se da cuenta de esto y lo denuncia en la audiencia. Hubo un cuarto intermedio, deliberaron los jueces y finalmente rechazaron ese pedido. La mujer siguió declarando en la audiencia, se fue. Bueno, yo estaba parado al lado del fiscal mientras pasaba eso y no me había dado cuenta de que la partida de nacimiento era adulterada, en detalle del que sí se dio cuenta el defensor oficial y lo planteó. El defensor oficial, el doctor Tavares, que era un hombre bastante atildado y bastante interesante, pero estuvo bastante embanderado en esa defensa políticamente a favor de su defendido, que era Videla, en aquel caso.